Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Corral Ortiz, de la materia de metrología y normalización. En esta ocasión voy a presentar el tema de referenciado de datos de la unidad 4. Esta sección establece los principios de identificación de características de una parte como características de datos, con el propósito de establecer relaciones geométricas impuestas mediante un marco de control de características. Los datos son como puntos, ejes y planos teóricamente exactos. La movilización de partes han sido identificadas como características de datos. La parte es orientada e inmovilizada con relevaciones a los tres planos mutuamente perpendiculares del marco de referenciado de datos. Es un orden seleccionado de precedencia. Marco de referencia de datos. Suficientes características de datos, aquellas más importantes para el diseño de una parte o porciones designadas de estas características son seleccionadas para posicionar la parte con relación a un conjunto de tres planos mutuamente perpendiculares, conjuntamente llamados a un marco de referencia de datos. Este marco de referencia existe únicamente en teoría y no sobre la parte. Por lo tanto, es necesario establecer un método de simular el marco de referencia teórico desde las características actuales de la parte. La simulación es lograda posicionando características especialmente identificadas en contacto con simuladores de datos apropiados en un orden establecido de precedencia para restringir el movimiento de la parte y para relacionar adecuadamente la parte del marco de referencia de datos. Características dato. Una característica dato es seleccionada sobre la base de su relación geométrica a la característica tolerada y a los requerimientos del diseño para asegurar ensambles apropiados. Las correspondientes características interactuantes de partes ensamblantes deberán ser relacionadas como características de datos. Sin embargo, una característica de dato deberá ser accesible y de tamaño suficiente para permitir su uso. Las características de datos deben ser fácilmente discernibles sobre la parte. Por lo tanto, en el caso de partes simétricas o partes con características identificación física de las características de datos sobre la parte pueden ser necesarias. Los controles de las características de datos. Las mediciones hechas desde un marco de referencia de dato no toman en cuenta las variaciones de las características dato. Consideración. Debe ser nada. Las características de datos temporales y permanentes son características de datos seleccionadas de partes en proceso, tales como funciones, forjados, maquinados o fabricaciones. Pueden ser usados temporalmente para el establecimiento de superficies maquinadas que sirvan como características de datos permanentes. Tales características de datos son temporales, pueden o no ser removidas subsecuentemente mediante maquinado. Las características de datos permanentes deberán ser superficies o diámetros no cambiantes apreciablemente mediante operaciones subsecuentes de procesamiento. Especificando características de datos en un orden de precedencia. Las características de datos deben ser especificadas en un orden de precedencia para posicionar una parte adecuada sobre el marco de referenciado. En la siguiente figura se puede mostrar una parte en la que las características de datos son superficies planas. El orden deseado de precedencia es indicado colocando las letras de referencia de las características de datos, de izquierda a derecha en el marco de control de características. Las características de datos son identificadas como superficies D, E y F. Estas superficies son más importantes para el diseño y función de piezas. En la siguiente figura se puede mostrar un claro ejemplo de lo que acabamos de explicar. Y prosigamos. La superficie D, E y F son las características de datos primarias, secundarias y terciarias, respectivamente, dado que ellas permanecen en ese orden en el marco de control de características. En partes con características de datos inclinadas,
Un plano ideal haciendo contacto es orientado al ángulo básico de las características. El plano correspondiente del marco de referencia de dato es girado. Característica dato cilíndrica. La característica dato primaria K relacionada con la parte al primer plano dato, dado que la característica del dato secundario M es cilíndrica, está asociado con dos planos teóricos, el secundario y el terciario, de una relación entre tres planos. Eje dato y dos planos. Estos dos planos teóricos están representados en el dibujo mediante líneas de centros cruzándose en ángulos rectos, como se muestra en la siguiente figura. Las intersecciones de estos planos coinciden con el eje de datos. Una vez establecido el eje de datos se convierte en el origen de las dimensiones relacionadas, mientras que los planos secundarios y terciarios indican la dirección de las mediciones. Orientación de dos planos. La orientación rotacional de los planos secundarios y terciarios del marco de referencia de datos no están especificadas, como la rotación del patrón de los agujeros alrededor del eje dato no tienen efectos en la función de la parte. En tales casos, solo dos características dato están referenciadas en el marco de control de características. La característica del dato primaria K, que establece un plano de dato, y la característica dato secundaria M, que establece un eje de dato perpendicular al plano de dato K. Este eje es la intersección de planos de datos secundarios y terciarios. Características dato no sujetas a variaciones de tamaño. Cuando una superficie nominalmente plana es especificada como una característica dato, el dato correspondiente es simulado mediante un plano que hace contacto con puntos de esa superficie. La extensión del contacto depende de si la superficie es una característica dato primaria, secundaria o terciaria. Si las irregularidades sobre la superficie de una característica dato primaria o secundaria son tales que la parte es inestable cuando es puesta en contacto con la correspondiente superficie de un dispositivo, la parte puede ser ajustada a una posición óptima si es necesario para simular el dato. Especificando características dato RFS. Cuando una característica dato de tamaño es aplicada sobre una base RFS, el dato es establecido mediante contacto físico entre la superficie de las características y la superficie del equipo del procesamiento. Un elemento de máquina que es variable en tamaño, tal como una mordaza, mandril, prensa o dispositivo descentrado, es usado para simular la contraparte geométrica ideal de la característica y para establecer el eje y plano de central de datos. La característica dato primaria, diámetro RFS. El dato simulado es el eje de la contraparte geométrica ideal de la característica de dato. La contraparte geométrica ideal o cubierta ensamble actual es el mínimo cilindro perfecto circunscrito para una característica externa o el máximo cilindro perfecto inscrito para una característica interna que hace contacto con las superficies de la característica de dato. La característica dato primaria ancho RFS es el dato simulado, es el plano central de la contraparte geométrica ideal de las características de datos. La contraparte geométrica ideal o cubierta ensamble actual son dos planos paralelos con separación mínima para una característica externa o una separación máxima para una característica externa que contacta las correspondientes superficies de las características del dato. Característica dato secundaria RFS, diámetro o ancho. Tanto para características internas como externas, el dato secundario, eje o plano central es establecido en la misma manera que se indicó arriba, en A y en B, con un requerimiento adicional. El cilindro o planos paralelos de la contraparte geométrica ideal que hacen contacto deben estar orientados al plano dato primario normalmente en un plano. Esto es la cubierta ensamble actual relativa al dato primario. El dato B es el principio para diámetros. El mismo principio aplica para anchos también.
Característica dato terciaria. Diámetro o ancho RFS. Tanto para características externas como internas, el dato terciario, eje o plano central es establecido de la misma manera que se indicó anteriormente. En un requerimiento adicional, el cilindro o planos paralelos que hacen contacto deben estar orientados en relación tanto al dato primario como al secundario. Esto es la cubierta ensamble actual relativa al dato primario y secundario. La característica de dato terciaria puede ser alineada con un eje de dato o desplazamiento desde un plano de marcos de referencia de dato.